poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Gozosos en el Señor y dispuestos a estar en este lugar aprendiendo del Señor. Vamos nosotros entonces a continuar con estos mensajes que estamos enseñándole durante estas semanas, estos fines de semana, de cómo Dios liberó a su pueblo. Ese pueblo especial, así lo dice, lo declara la palabra. Un pueblo especial. Si pueden verlo en Éxodo capítulo 19, el versículos 4, 5, 6, está hablando acerca de cómo Dios consideraba a ese pueblo, un pueblo especial. Y nosotros también por eso nos consideramos de esa manera, como un pueblo especial de Dios. Y así como le liberó al pueblo de la esclavitud egipcia, a nosotros también estará en todo tiempo dispuesto a liberarnos de aquellas esclavitudes a las que podemos estar sometidos nosotros. Vamos a ver entonces en esta mañana este mensaje de descubriendo el corazón de Dios en su parte número 10. Ya sabemos que ese corazón de Dios es grande en amor, en misericordia, en perdón. Y en este caso estamos viendo nosotros el gran amor que tuvo para con el pueblo de Israel, sacándole de la esclavitud egipcia y encaminándole hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Entonces, decíamos en los mensajes anteriores que antes de enviar estos juicios a Faraón, él les enviaba advertencias. Pero a pesar de que estaba siendo advertido Faraón, este varón endureció su corazón y no quería dejar salir a ese pueblo. No quería dejar en libertad al pueblo de Israel. ¿Por qué no le quiso dejar en libertad? Era porque estaban sirviéndole a él. Ahora, nosotros sabemos que tuvo que enfrentar algunos juicios. 3 primeros juicios, ¿no? El primer juicio era que convirtió el agua en sangre. Y después las ranas subieron e invadieron todo Egipto. Después vemos también la plaga de los piojos. Ante todas estas plagas, el pueblo de Israel todavía estaba involucrado en todos estos juicios de Dios. Pero a partir de esta plaga, a la 4ª plaga en adelante, Dios va a preservar a este pueblo y no va a permitir que sufran aquellos juicios. Vamos a ver esta historia que está narrada en el capítulo 8 de Éxodo, versículos 22 y 23. Dice la palabra: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Qué estamos viendo a primera vista aquí? ¿Qué podemos entender? Que Dios iba a proteger a su pueblo. Anteriormente estaba siendo afectado igual que el pueblo egipcio de las plagas que había llevado a Faraón y a todos sus habitantes. En esta ocasión va a ser aquel gran protector de este pueblo, porque va a ser una excepción con este lugar donde ellos vivían. Y por eso lo he puesto por título a este mensaje: protegidos por Dios. Para que Dios nos guíe en esta enseñanza, vamos a levantar una oración, que su Espíritu sea dirigiéndonos a hacer lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Vamos a decirle: Señor Dios poderoso, Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos enseñas cada día. Pero en esta mañana nos has convocado nuevamente a este lugar para estar frente a ti, mi Señor, recibiendo estas enseñanzas. Que tu Espíritu sea guiándonos a llevar a instrucción, a llevar esa palabra
que será puesta en práctica por todos tus hijos. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decíamos entonces que ahora Dios iba a proteger a su pueblo. ¿Creen que Dios puede proteger también al pueblo que en estos tiempos le adora a Él? Este pueblo que Él ha escogido. Amén. Dios es aquel que nos va a proteger de la misma forma como le protegió al pueblo de Israel. En medio de una tormenta, en medio de un juicio que Dios envió a ese pueblo, Dios estuvo ahí para proteger a su pueblo que había elegido. Vamos a ver entonces aquí 3 características de un pueblo que recibe la protección de Dios. En este caso, en medio de las plagas. Vamos entonces a entender qué es lo que hizo Dios con este pueblo y a entender qué es lo que debe hacer el pueblo también para ser protegido. La primera verdad que encontramos aquí, la primera enseñanza, es que un pueblo que recibe la protección de Dios es aquel que le pertenece. ¿Por qué le protegió a este pueblo? ¿Por qué le protegió Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque le pertenecía. Y esto vamos a ver en el versículo que habíamos leído, versículo 22. Éxodo capítulo 8, versículo 22, la primera parte. Dice así: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. ¿Qué iba a hacer él? A apartarle a este pueblo, a ese pueblo que él había levantado en ese lugar. Y aquí sería bueno analizar un poco de la historia, cómo llegó el pueblo de Israel allá, a este lugar llamado Gosén. ¿Dónde estaba Gosén? Gosén estaba dentro del territorio egipcio, pertenecía a este imperio, aquel imperio que estaba siendo atacado por las plagas, por el juicio de Dios. En medio de ese juicio, Él va a preservar a ese pueblo. ¿Llegó allá? ¿Cómo llegó? El pueblo de Israel, sabemos que fue un pueblo escogido por Dios. Lo levanta primero Abraham, de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob. Jacob procrea 12 hijos y vienen las tribus, y estas tribus forman el pueblo de Israel. José había estado ya en Egipto, sabemos que los hermanos le vendieron, él llegó allá y alcanzó ese grado de gobernador de este imperio. Entonces, ante una escasez que hubo en el lugar donde ellos estuvieron, los hermanos de estas tribus que después se van a conformar, ellos entran al imperio egipcio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar alimento. Dios les iba a proteger, a preservar de esa forma. Se dan cuenta que Dios no solamente le protegió en este momento, sino que también estaba protegiendo la vida de ellos cuando ingresaron a ese lugar. Esto está relatado en los últimos versículos de Génesis capítulo 46 y los primeros del 47, ¿no? Y estaba viendo, analizando estos versículos, y me sorprendía que cuando llegan allá a la tierra de Egipto, Faraón le dice pues a José, en este caso que era el gobernador, le dice pues toda la tierra está en tus manos. Ahora ubícales en el mejor lugar. Y como ellos eran ganaderos, pues le asigna un lugar donde ellos podían realizar sus actividades. La tierra de Gosén. Aquí estamos entendiendo cómo Dios preservó a este pueblo de esa escasez, lo introdujo al pueblo, al imperio egipcio, para que ahí reciban esa provisión. Y después, cuando el pueblo creció, este pueblo pues había sido sometido a esclavitud, Dios envía esas plagas a Faraón, al pueblo egipcio, para que les dejen en libertad. También viene la protección, y aquí una protección especial. Vivámoslo esto. ¿Dónde estaba Gosén? Les decía. ¿Dónde estaba este pueblo? En medio del imperio egipcio.
¿A qué estaba sometido el pueblo egipcio en aquel momento? A los juicios de Dios. Todo el pueblo de Israel estaba siendo atacado por el juicio de Dios. Estaba recibiendo el juicio de Dios. Pero en medio de este imperio había un pueblito llamado Gosén. ¿Quiénes habitaban ahí? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y dice, pues ahora a este pueblo yo le voy a proteger. Vivámoslo en estos tiempos. Nosotros también estamos rodeados de un pueblo que no le conoce a Dios, que en muchas ocasiones le rechaza a Dios. La iglesia está adorándolo al Señor. La iglesia le pertenece a Dios. Esta iglesia es la que va a ser protegida de los juicios de Él. A pesar de que alrededor nuestro esté afectando grandemente los juicios de Dios, la iglesia debe ser preservada. Ahora, Dios protegió a su pueblo rodeado de una plaga destructora. Y aquí entendamos esto. ¿Qué plaga fue la que atacó ahora al pueblo egipcio? Fue la plaga de las moscas. Eso lo podemos ver en el versículo anterior al que dimos lectura. Estamos en Éxodo capítulo 8. El versículo 21 dice: porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, todas las moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. ¿Saben que si nosotros lo vemos aquí a simple vista este texto y estamos considerando que fueron moscas, no estamos viendo la magnitud del impacto de este juicio? Porque pensamos que es una mosquita que anda volando y tal vez causa un fastidio, nos va a causar tal vez unas enfermedades y solamente eso. Pero saben que el texto, la idea que tiene el texto original es unas moscas que atacaban, agredían. Aquí vamos a ir entendiendo entonces qué tipo de plaga era. No eran esas mosquitas que nos invaden de pronto en las casas a nosotros, ¿no? Eran aquellos insectos picadores que causaban heridas, hacían que la persona sangre cuando ellos picaban. Otra traducción le va a decir que eran unos tábanos. No sé si ustedes conocen al tábano. No es en estos lugares muy reconocido este insecto, pero en los sectores de la costa es constante la presencia de este insecto. Esta mosquita es una mosca grande que cuando ataca, ella produce heridas, hace que el cuerpo sangre, ataca a los animales y puede atacar también a las personas. Entonces, este era el juicio que estaban recibiendo, pero en medio de este juicio, Dios va a preservar a su pueblo. Eso es lo que dijo, pues voy a reservar, no habrá esa plaga en ese lugar. El versículo 22 podemos volver a leer, ¿no? Y dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Qué importante, hermanos, que nosotros pertenezcamos al pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Israel en aquel momento, considerado pueblo de Dios, solamente ellos. Ahora nosotros también somos considerados pueblo de Dios. Entonces, para recibir la protección de Dios debemos de estar considerados entre su pueblo. Y aquí sí es un llamado para nosotros. Somos parte del pueblo de Dios. Amén. Todos nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué somos parte del pueblo de Dios? Porque Cristo es aquel que nos salvó y ahora también nos llevó a ser parte de esta nación, ese pueblo escogido por Dios. Por eso podemos decir que nosotros en Jesucristo somos parte del pueblo de Dios. ¿Lo consideramos así? Amén.
Nosotros somos pueblo de Dios. Hay un versículo que nos dice esto. Y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, la primera parte. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esta bendición nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Y no solamente eso, nosotros también somos considerados hijos de Dios. No solamente podemos considerarnos pueblo de Dios, sino también hijos de Dios. ¿Por qué nos podemos considerar hijos de Dios? Porque lo hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón. Lo hemos creído a Él. ¿Saben que el pueblo de Israel era considerado hijo de Dios? Mi hijo primogénito. Y para ratificar esto, quisiéramos irnos a Éxodo. Éxodo capítulo 4, los versículos 22 y la primera parte del 23 lo dice eso. Dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Así fue considerado el pueblo de Israel. Nosotros también somos considerados hijos de Dios. Para esto vamos a ver Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora es importante saber, hermanos, que como hijos de Dios nosotros debemos creerle. Esto va a ser una identificación del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser y hechos hijos de Dios. Todos nosotros que estamos en este lugar, ¿le creemos a Dios? Amén, amén. Entonces somos hijos de Él. ¿Saben que el pueblo de Israel le creyó a Dios? Y por eso podemos nosotros considerar, hermanos, que este pueblo le pertenecía a Él. Estaba identificándose como una pertenencia de Dios al creerle a Dios. Ahora veamos que su pueblo se identifica por la fe y disposición a adorarlo. Nosotros, si queremos recibir la protección de Dios, debemos primeramente identificarnos como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel que tiene fe en Él, le cree a Él. Y cuando le decimos, pues, le creo a Dios, ¿qué es lo que tenemos que creer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Debemos creer lo que dice su palabra. Saben que el pueblo de Israel, les decía, ellos creyeron al mensaje que Moisés fue a dejarle de parte de Dios y estuvieron dispuestos a adorarlo. El libro de Éxodo capítulo 4, los versículos desde el 28 hasta el 31. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las enseñanzas que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Sabemos que después del llamado, Moisés ingresa nuevamente a ese imperio egipcio, precisamente al lugar donde vivía el pueblo de Dios, a Gosén. Y les cuenta todo lo que Dios le dijo e hizo, las señales que le entregó a Moisés para liberar a su pueblo. ¿Y qué hizo este pueblo? Le creyó. Versículo 30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Estaban ahí los sacerdotes y estuvieron también los integrantes del pueblo de Israel.
Versículo 31. Y el pueblo creyó. Nosotros tenemos que creer lo que Dios nos dice. Esta palabra que Dios nos ha revelado, hermanos, esta es la fuente de esa voz de Dios. Y en ella tenemos que creer. Ahora, hermanos, más adelante dice el versículo, en el versículo 31, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por eso les decía que esto es una identidad del pueblo de Dios. Yo digo, ser uno que pertenezco al pueblo de Dios, tengo que ser esa persona que le creo y que le adoro. No solamente aquel que está en la calle y dice, sí, yo también creo en Dios, pertenece al pueblo de Dios. Tiene que ser evidenciado esa fe que él tiene. ¿Y cómo se va a evidenciar? Es adorándole y sirviéndolo a él. Entonces hemos visto la primera parte. Vemos nosotros cómo va a recibir o cuándo va a recibir la protección un pueblo. Cuando este pueblo le pertenezca a Dios. Aquí dijo, pues voy a liberar, voy a apartar a mi pueblo. Ese pueblo no va a ser atacado por esta plaga. Es así, hermanos, que si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, Dios nos va a dar la protección a pesar de que el mundo esté en un total caos. Nosotros vamos a ser protegidos por Él. Pero primeramente, asegurémonos de que estemos perteneciendo al pueblo de Dios. Creámosle a Él, sirvámosle y adorémoslo en todo momento. La segunda enseñanza que vemos aquí es que un pueblo que recibe la protección de Dios es aquel que está bajo la supervisión de Él. ¿Queremos nosotros recibir la protección de Dios? Permitamos que Dios more en nuestro corazón. Permitamos que Dios esté en mi hogar, en mi familia. Porque solamente de esa manera Él va a estar ahí para protegernos. Y esta es la siguiente parte del versículo, el mismo versículo 22, la segunda parte. Éxodo capítulo 8, versículo 22, la segunda parte dice: para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Tú vas a entender que este pueblo me pertenece, que este pueblo tiene mi presencia. ¿Por qué? Porque no va a ser afectado por estas plagas. Vemos la soberanía de Dios también aquí. En este territorio, ¿a quién le pertenecía? Literalmente hablando, el emperador. Estaba ahí Faraón, y él se creía un Dios, el que tenía el dominio sobre ese pueblo. Pero Dios dice: a pesar de que tú pienses que este territorio te pertenece a ti, yo estoy sobre tu autoridad y este pueblo va a ser apartado de esta plaga. Yo voy a poner mi mano de poder dentro de tu territorio. ¿Creen que Dios nos va a liberar de esta forma también a nosotros? A pesar de que estemos rodeados de tanta perversión, de tanta maldad. ¿Qué plaga fue la que atacó aquí? Ya lo vimos, ¿no? Una mosca destructora. Era una mosca que no solamente afectaba al ser humano, sino también podía causar total destrucción, porque eso va a decirlo el versículo 24, que hubo corrupción total en ese lugar. Pero Dios estuvo ahí con su mano de poder, defendiéndole a su pueblo, separando a este pueblo para que no sean afectados por aquellas plagas. Ahora, hablando ya espiritualmente, entendamos primeramente que esta plaga llega a causa de la rebeldía de Faraón.
Y por eso tuvo que enfrentar las otras plagas y ahora esta plaga destructora. Muchas personas en el mundo están enfrentando graves problemas por rechazar a Dios. Estas personas que no le obedecen a Dios tienen aquellos problemas. Vemos cómo en este mundo, hermanos, tienen problemas impactantes en su familia. Tienen problemas en lo personal. Están autodestruyéndose ellos mismos. No obedecen a Dios. Dice que debemos dejar los deseos de la carne. Hay personas que les encanta el cigarrillo, fuman. Y a pesar de que en la cajetilla del cigarrillo hay una advertencia, no temen. Y muchos dicen, pues si de algo me he de morir, siguen fumando. ¿Qué dice en la cajita de cigarrillo? Fumar mata, dice concretamente. Pero a pesar de eso, no tienen miedo. ¿Saben qué? Nosotros somos libres de ese problema porque lo hemos obedecido a Dios. Nosotros no vamos a estar con aquellos problemas de destrucciones de familia, porque ahora pues tenemos el amor de Cristo, y ese amor de Cristo estamos ejerciendo en todo momento. A cada instante esas familias son más unidas. En medio de un pueblo que puede estar autodestruyéndose, nosotros vamos a actuar de una forma distinta y vamos a marcar una diferencia. Hermanos, entonces aquí vemos que este pueblo estaba siendo protegido. El pueblo que está bajo la cobertura de Dios no será afectado por sus juicios. Esta es la verdad que nosotros podemos encontrar aquí. Ellos estaban bajo la protección de Dios. ¿Fueron afectados por esta plaga? No, eso va a decir el texto, ¿no? Ahora, no solamente de esta plaga, ellos fueron libres de las siguientes plagas que vendrían. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios estuvo protegiéndole. Y por eso vamos a leer este salmo hermoso, el Salmo 91. Busquen en sus Biblias el Salmo 91. Dice la palabra del Señor: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué nosotros confiamos en Dios? Una figura que le está poniendo ahí, ¿no? Mi castillo. ¿Y por qué? En aquellos tiempos dice que construían castillos de ellos para refugiarse en esos momentos de tormenta, ¿no? Y está aquí poniendo la comparación. Así es mi Dios. Cuando venga una tormenta, yo me voy a refugiar en Él. Y tengo esperanza de salir victorioso de aquel problema, de aquella tormenta. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sí se dan cuenta que allá había una peste destructora? ¿Quién le liberó al pueblo de Israel de esa condición? De ese problema fue Dios, aquella protección divina. Nosotros no temamos aquellas dificultades, aquellos problemas, aquellas pestes que pueden levantarse alrededor nuestro, porque tenemos al gran protector, nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Siguiente versículo. Versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí nosotros tenemos incluso las armas para defendernos, que Dios mismo nos provee para defendernos. ¡Qué gran protección hemos encontrado en esta palabra! ¿Cómo esta instrucción que diariamente nos da nos ha llevado a evitar que caigamos en tantos males? Versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gran protección de parte de nuestro Dios. Es un salmo que tenemos que memorizarnos si es posible, compartirle a los demás. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Él es aquel que nos va a proteger. A pesar de que a nuestro alrededor haya tantas dificultades, haya violencia, el Señor estará siempre guardando a los suyos.
Ahora, por tanto, aunque alrededor nuestro haya sismos económicos, políticos, sociales, no debemos temer nosotros, porque esa es la situación que estamos enfrentando en los últimos días. Tantos hablan de crisis económica y la gente empieza a desesperarse. ¿Por qué nosotros desesperarnos si viene una crisis económica? No podemos actuar de esa manera como el mundo lo hace, sino estar confiados en el Señor. ¿Saben que el Salmo 37, 25, dice que es un salmo de David? Dice que en toda su vida él no ha visto un justo desamparado. Todos ustedes, los que están aquí, son esas personas justificadas, justas en el Señor. Y ustedes nunca estarán desamparados. A pesar de que el mundo esté en esas crisis profundas, esté enfrentando catástrofes sociales, políticas, nosotros no debemos estar temiendo a lo que está pasando alrededor nuestro. Preocupados, de pronto sí, pero no vamos a temer. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es aquel que nos puede socorrer en el momento que nosotros necesitemos ayuda. Cuando estemos afligidos, angustiados, tengamos un problema a nuestro alrededor, ¿a quién tenemos que acudir nosotros? A nuestro Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dar esa protección. Un proverbio hermoso. Vamos a ver qué nos dice. Proverbio capítulo 18, el versículo 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Otra traducción va a decir, será salvo, ¿no? Que es lo más correcto. Porque salvación, ¿de qué estamos esperando nosotros? Del problema que nos está asediando. Nosotros tenemos la confianza en nuestro Dios. Nunca pongamos la confianza en un hombre, en gobiernos terrenales. Aquel quien nos gobierna a nosotros es el Señor, y Él es aquel que tiene el control de todo lo que nosotros necesitemos. De toda nuestra vida, Él tiene el control. Ahora, la tercera enseñanza que vemos aquí es que un pueblo que recibe la protección de Dios se diferencia de los demás. Esto es algo hermoso que debemos entender. Para nosotros, como sacerdotes, como personas que estamos dirigiendo a una comunidad cristiana, para ustedes como sacerdotes que están dirigiendo un hogar, una familia, tenemos que entender esto. Nosotros debemos marcar una diferencia. Y esto también va a ser una identidad del pueblo cristiano, del pueblo de Dios. No podemos actuar como el mundo lo hace. ¿Qué es lo que pasó aquí? El versículo 23 vamos a ver. Éxodo capítulo 8, versículo 23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Pero la primera parte, yo pondré distinción, va a decir otra traducción. Yo haré una distinción entre el pueblo mío que está en Gosén y todo tu pueblo que está alrededor de mi pueblo. Ahora sí, analicemos esta distinción. ¿Qué estaban sufriendo ellos al momento? Las plagas. ¿Qué tipo de plaga era? No era una mosquita que venía y le molestaba nomás, sino que era una mosca que atacaba y que podía hacer producir sangre en el cuerpo de la persona, podía causar infecciones. ¿Alguna vez de este contexto en el cual nosotros estamos, ustedes se han ido a la costa donde hay esos zancudos grandes? ¿Sí les ha picado? No. Después de picarle, yo me sé llenar de asombro. Nosotros, como ya éramos acostumbrados a esa tierra, a ese lugar, nos picaba y no nos pasaba nada, nos quedaba una pequeña marca. Pero aquella persona que venía del sector sierra hacia ese lugar, les picaba un zancudo y se les hinchaba, se les infectaba. Así estaría ese pueblo. Y no era solamente una mosquita,
no era solamente un tábano, eran unos enjambres que dice que atacaron ese pueblo. ¿Ustedes alguna vez han visto la invasión o el pasar de un enjambre de abejas? Eso es muy habitual en este sector, ¿no? Porque hay criaderos. Sí se teme incluso, ¿no? Y estas abejas tienen una ponzonia, que puede también afectar nuestro cuerpo. Esta era la condición que estaban viviendo ese pueblo de ahí. Ahora vivamos. El pueblo de Israel estaba bajo la protección de Dios. No llegaron las moscas a ese lugar, esa mosca destructora. ¿Cómo estarían ellos? Intactos, así como estaban anteriormente, libres de picaduras. Ese pueblo de ese lugar no fue devastado, sus animales también intactos. Pero ¿cómo estaría ese pueblo que no estaba en Gosén, el pueblo egipcio? Ya se imaginan ustedes, picados de estas moscas, lacerados sus pieles, tal vez les causó una infección, destruidos sus animales, tal vez hasta las plantas. Esa era la condición que vivían allá. ¿Había o no había una diferencia? Sí, había. Tremenda diferencia, hermanos. El pueblo de Dios intacto ahí en ese lugarcito, en Gosén, pero todo el resto del imperio egipcio afectado. ¿Pueden ver el versículo 24? El versículo 24 dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Hermanos, les decía que el pueblo de Dios se diferencia del pueblo que no le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque la protección de Dios está sobre sus vidas. ¿Cómo estaba el pueblo egipcio? Sufriendo una corrupción tan grande. Apliquémoslo esto a nuestras vidas, a estos tiempos. El pueblo de Dios tiene que ser aquel pueblo que está dando un testimonio perfecto, que está libre de impurezas, que nuestras vidas no están manchadas. Somos personas que actuamos correctamente, aplicamos los mandamientos a nuestras vidas, obedecemos a Dios y por eso tenemos hogares totalmente distintos, hermanos. Tenemos familias cada día más unidas, hijos obedientes a los padres, personas que se apartan de la maldad, ya no están involucrados en cosas que abomina a Dios. Esa es la vida de una familia cristiana. Pero una familia que no le conoce a Dios, ¿en qué condiciones está viviendo? ¿Acaso no se están dando de golpes entre esposos? ¿El hijo le está gritando al padre, a la madre? E incluso han llegado hasta asesinatos entre familia. Entre hermanos están peleándose. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Este pueblo de Israel ahí en Gosén estaba totalmente limpio, puro. Así también el pueblo de Dios tiene que estar limpio, apartado de toda maldad, de toda corrupción. Amén. Hermanos, siempre tengamos esa profunda fe de que si yo pertenezco al pueblo de Dios, no voy a ser afectado por esas plagas que vienen a destruir mi vida. Dentro de los matrimonios que no conocen de Dios, es constante la infidelidad. Dentro del pueblo de la juventud que no conoce a Dios, la fornicación, embarazos antes del matrimonio, todo esto pasa. Marquemos una diferencia, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí que un pueblo que está bajo el control de Dios marca la diferencia en sus actitudes y acciones. Ya no somos los mismos nosotros. Esas personas cambiaron. Nuestro viejo hombre ha muerto.
Muchas personas, cuando no tenían a Dios, no pertenecían al pueblo de Israel, ¿en qué condiciones estaban? Estaban en la borrachera, dominados por muchos vicios. Pero acá en el pueblo de Dios, todo esto se ha cambiado. Nuestras vidas son totalmente distintas a las que teníamos antes. Les decía pues que en esos matrimonios que no le conocen a Dios, constantemente los problemas. Esas personas están en riñas con sus hijos, con su familia, con la sociedad. Ahora en Cristo es totalmente distinto. Hemos visto cómo parejitas que han recibido a Cristo anteriormente eran conflictivas, ahora tienen una unidad matrimonial. Anteriormente era la mujer la que se iba a hacer el mercado, ahora salen en pareja. ¿Y saben qué? Esto les parece mal a la gente que no teme a Dios. ¿Cómo le llaman al hombrecito? Mandarina le dicen, ¿no? Estas personas anteriormente dejaban a la esposa y que ella se encargue de todo esto. Y ellos estaban con sus amigos en la borrachera, en el juego, descuidando su matrimonio, descuidando su hogar. ¿Cómo ha sido transformado esa familia, esa persona que ha recibido a Cristo? ¿Estamos marcando o no la diferencia? Sí, amén. Y si alguien nos está criticando por haber cambiado, hermanos, no tengamos vergüenza de aquello, ¿no? Hay personas que a veces se avergüenzan de llevar una Biblia en mano. ¿Por qué? Porque el otro le está criticando. El borrachito, el compañero que era nuestro antes de que nosotros nos convirtamos al Señor, esa persona empieza a señalarnos, el aleluya, el gloria a Dios. Así nos han dicho, ¿no? Y ellos prefieren tener una botella en la mano, estar en esa condición, ebrios totalmente, y están criticando a aquel que está bien vestidito llevando una Biblia en su mano. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Salir los domingos con una Biblia en mano, bien bañaditos, con una presentación elegante? ¿O quieren tal vez ver a una persona que está agarrando una botella, todo revolcado en el piso, sucio? Hermanos, nosotros tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y mantenernos en esa condición, marcar la diferencia con el mundo. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo, lo dijo allá. Y así también en estos tiempos nosotros marcamos una diferencia con el mundo que no le conoce a Dios. Amén. Hermanos, entonces tenemos que seguir firmes, haciendo la voluntad de Dios, apartándonos del mundo. Ahora, vemos aquí que este varón Moisés era un hombre sometido a Dios. Y por eso pues él iba a permanecer fiel al mandato de Dios. Un pueblo que marca la diferencia no acepta las propuestas de Satanás. Faraón es una imagen, es una figura del mismo Satanás. Este faraón le hizo unas propuestas que no aceptó Moisés. Es así como nosotros no tenemos que aceptar las propuestas que nos hace el mundo. Y veamos cuáles fueron las propuestas. Pasamos al versículo 25 y también el 28 para ver qué propuesta le hace Faraón. Dice entonces Faraón, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad a ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. ¿Dónde quería que ofrezcan sacrificios? ¿A dónde le estaba enviando a ofrecer sacrificios? A la tierra donde ellos vivían, en Gosén. No quería dejarles salir de ese pueblo. Dice: sí, te voy a permitir que ofrezcas sacrificios, pero lo vas a hacer dentro de mi territorio. Esto se puede aplicar a nuestras vidas. Como el enemigo a veces nos lleva a ofrecer sacrificios dentro del territorio de él. Y les voy a poner ejemplos.
Pero esto va a suceder con esas personas que no son firmes, esos cristianos que no han entendido lo que significa cambiar de vida, no han entendido lo que significa recibir al Señor. Hay cristianos que todavía aceptan invitaciones a esos bailes, invitaciones a algunos lugares donde hay desenfreno total, ofenden a Dios, hacen un baile festejando algo en ese lugar y está ahí el licor, están también ya los equipos listos para iniciar la rumba y el cristiano está ahí. Empieza la comida y ellos quieren ahí adorar a Dios. Dicen, ahora vamos a orar por los alimentos. El cristiano queriendo adorar a Dios en el lugar donde no debe hacerlo, hermanos. ¿Cómo? ¿Qué creen que va a recibir él? ¿Qué reacción va a tener el pueblo? ¿Le van a aceptar? Tal vez sí, pero si le aceptan, estas personas se van a burlar de este varón, de la persona que esté ahí haciendo esa adoración para Dios. Versículo 28 también, veámoslo. Dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Él no quería que vayan más lejos, quería que esté cerca de él. Estas son las trampas del enemigo. No quiere que nosotros salgamos de Egipto, de esa esclavitud del pecado totalmente. Quiere mantenernos atrapados ahí. Hay muchas personas que siendo cristianas todavía tienen deseos carnales. Muchos nos han preguntado, ¿se puede tomar una cervecita nomás? Para la sed nomás, me dicen. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es correcto? ¿Acaso no hay otras bebidas que se pueda reemplazar? Cuando me dicen esto, estoy viendo la carnalidad, el deseo carnal que les está dominando. Una cervecita nomás. Acceden a esa cervecita, después ya no es una, es una jabita. Y después que ya están medios borrachitos, empieza ya las botellas de licor, terminan en el suelo esas personas. Eso es trampa de Satanás, hermanos. Nosotros debemos ser esas personas radicales. Si yo quiero adorarlo a Dios, pues me aparto de todas esas cosas que abomina el Señor. Me aparto de los deseos de la carne. Y aquí vamos a ver un texto que está en primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y empieza a aconsejarles ahí. Dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros estamos en el mundo, sí, pero no somos parte de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y por eso no tenemos que amar aquellas cosas que el mundo las practica, los deseos pecaminosos de la carne. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vamos a ver que el mundo está influenciado por el mismo Satanás. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos nosotros permanecer siempre bajo la protección de Dios. Queremos que el gozo, la paz en mi vida permanezca para siempre. Queremos que sus hogares permanezcan siempre unidos y se cumpla esa palabra que Dios les ha dicho, que nada ni nadie puede separar un matrimonio. Tenemos que entregarle nuestras vidas al Señor. Si no lo hacemos, hermanos, difícilmente vamos a permanecer en ese gozo. Satanás está para destruirnos.
Dice la palabra, pues, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No seamos esa presa de Satanás. Busquemos la cobertura de nuestro Señor. Ahora, un pueblo que marca la diferencia y que recibe la protección de Dios, se mantiene en el mandato divino y el llamado que el Señor nos ha hecho. Esto lo vemos en los versículos 26 y 27, la convicción de Moisés. Faraón le dijo: quiero que me adores en mi territorio. Pero ¿a dónde le había llamado a adorar, a servirle el Señor? Los versículos siguientes, versículo 26 dice: y Moisés le respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí el sacrificio. Sí, he aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? Camino 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué estaba diciéndoles Moisés? No voy a ceder a tus pretensiones. Faraón, ¿quieres que yo me quede en tu territorio? No, yo estoy llamado a salir de este imperio que me esclaviza. Todo aquel cristiano, toda aquella persona que le pertenece a Dios y que pertenece al pueblo de Dios, no puede permanecer en Egipto, hermanos. No puede permanecer en esa esclavitud. Tiene que ser llamado a libertad, tiene que salir a libertad, porque solamente libres nosotros podemos adorarlo totalmente a nuestro Dios. Entonces aquí vemos que este varón estaba dispuesto a someterse totalmente al Señor. Los verdaderos, los que verdaderamente quieren adorar a Dios, tienen que apartarse de la impiedad. Nunca se debe mezclar lo santo con lo profano. Esto es un llamado para nosotros. Si nosotros nos tomamos el nombre de cristianos, tenemos que ser esas personas que abandonamos aquellas cosas que el mundo le agrada, que a la carne le agrada. Nosotros debemos ser aquellos representantes de Dios que enseñamos esto al pueblo. Y por eso vemos aquí, en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, un llamado que les hizo a los sacerdotes, nuestro Dios a través de este profeta. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Para quiénes era este llamado? Era para todos esos sacerdotes que estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Nosotros, como personas que estamos dirigiendo la obra del Señor, la grey de Dios, tenemos que enseñarle al pueblo. Y primeramente tenemos que ser nosotros ejemplo para que ellos puedan seguirnos. Y podamos decir así como el siervo Pablo lo dijo, ¿no? Aprendan de mí así como yo he aprendido del Señor Jesucristo. Aprendamos nosotros a ser esas personas que nos diferenciemos. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo, y solamente así recibirán la protección de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Estamos llamados nosotros a ser distintos a los del mundo. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad, apartados de ese Egipto que nos esclavizaba, el pecado. Hoy estamos aquí para honrarle a Dios. Si el pueblo que no le pertenece a Dios le obedece, ¿cómo actuaría ante ellos? Si quieren saberlo esto, les esperamos la próxima semana en este mismo lugar.